Santiago. El día de hoy vengo a hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has estado en una clase virtual donde el profesor pregunta algo y nadie responde? Todas las cámaras están apagadas, los micrófonos en silencio y un chat completamente vacío. Pues justamente de eso voy a hablarte hoy. En muchas universidades, sobre todo en entornos virtuales, existe un problema constante relacionado con la falta o con la poca participación y el bajo compromiso de algunos estudiantes dentro del aula. Y aunque muchos docentes intentan hacer clases más dinámicas o utilizando herramientas tecnológicas, pues actividades interactivas o plataformas digitales, la realidad es que muchos estudiantes siguen desconectados del proceso educativo. Pues esto no afecta solamente a las clases, sino que también afecta al aprendizaje, al ambiente académico e incluso pues a la permanencia de algunos estudiantes dentro de la universidad. Lo primero es entender el contexto social y por qué ocurre este problema. Actualmente muchos jóvenes viven jornadas bastante pesadas. Algunos trabajan mientras estudian y otros tienen responsabilidades familiares y muchos deben dividir su tiempo entre diferentes obligaciones, tanto personales como académicas. La virtualidad ofrece comodidad, sí, pero pues también puede generar cansancio mental y sensación de aislamiento. Estar horas frente a una pantalla pues no siempre significa estar conectado emocionalmente con la clase. Además, no todos los estudiantes se sienten cómodos participando. Hay personas tímidas e inseguras o que sienten miedo a equivocarse frente a los demás. Y en un entorno virtual, pues el miedo puede aumentar más porque muchas veces la interacción se siente muy fría o pues distante, o sea, no se siente como muy natural. Y pues poco a poco esto genera que el estudiante deje de participar, luego deja de interesarse por la clase y finalmente pues empieza a desconectarse pues por completo del proceso educativo. Aquí también existe un contexto cultural importante. Bueno, pues importante es el sentido en el que vivimos en una época en la que estamos acostumbrados a consumir contenido demasiado rápido, dinámico y pues inmediato. Pues las redes sociales, los videos cortos, los estímulos constantes, pues los shorts, los TikToks, todo esto compite por la atención de los estudiantes. Entonces, pues en una clase virtual pues, se desarrolla únicamente sobre la explicación pues normal o tradicional, pues o desde largas exposiciones o temas por ese estilo, pues se puede volver difícil o bueno, se vuelve difícil mantener el interés de algunos estudiantes. Eh, y pues aquí no se trata de solo decir, o pues decir que aprender sea aburrido, sino que hay que reconocer que las formas de aprender pues han cambiado demasiado. Hoy los estudiantes pues necesitan sentirse parte activa del proceso, pues no solamente estar espectadores viendo detrás de una pantalla una exposición o un cartel o un PowerPoint. También en el aspecto económico, pues existen dificultades importantes, ¿no? No todos los estudiantes tienen, o bueno, tenemos acceso a buena conexión a Internet, a un computador adecuado o un espacio tranquilo para estudiar. Pues muchas veces la virtualidad llega a evidenciar ciertas desigualdades que afectan directamente el rendimiento académico y pues la participación del estudiante en la clase virtual. Y cuando el estudiante siente, digamos, que no logra adaptarse, pues puede empezar a considerar cancelar la materia o incluso pues retirarse de la universidad. Esto no solo afecta al estudiante, sino que también a la institución, por lo que pues puede generar o llegar a generar ciertas desconfianzas de la institución o de la calidad académica de la institución. Ya pues tratando de abordar el problema, pues es importante hablar de muchas metodologías que pueden, o bueno, de par metodologías activas que pueden ayudar a transformar la experiencia del estudiante en una aula virtual. La primera podría ser el aprendizaje activo. Pues esta busca que el estudiante deje de ser como un receptor que solo recibe y pues también participe constantemente en el proceso de aprendizaje, pues mediante preguntas, debates, actividades, prácticas, reflexiones. La idea principal es que aprender no sea solamente escuchar, sino interactuar, construir y participar. Otra metodología interesante puede llegar a ser la gamificación. La gamificación consiste en utilizar elementos del juego, pues dentro de los espacios educativos, como retos, recompensas, niveles, dinámicas o dinámicas competitivas. Esto puede aumentar la motivación y hacer que las clases pues virtuales se sientan mucho más dinámicas o participativas. Ya pues teniendo en cuenta todo esto, lo que pienso o mi hipótesis vendría siendo la siguiente. Pues si las universidades implementan más metodologías activas en el proceso de educación de los estudiantes, pues muy probablemente aumentaría la participación y el compromiso de los mismos.
pues mejorando mucho el ambiente educativo y además del rendimiento académico y la permanencia estudiantil, porque pues los estudiantes se sentirían más dentro del entorno académico y como más conectados con las clases. Y ya para finalizar, pues la idea o mi pensamiento es que la educación virtual no debería sentirse como estar conectado a una reunión, pues debería el estudiante sentirse escuchado, participar, poder participar, equivocarse, construir ideas y pues aprender con los otros estudiantes, ¿no? Yo siento que el reto no creo que solo sea usar la tecnología dentro del aula, sino pues encontrar maneras de hacer que los estudiantes se vuelvan a sentir como parte del aprendizaje, o sea, una parte activa, no solo un espectador o alguien que recibe simplemente conocimiento a la lata. Y ya, gracias por ver.